Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la injusticia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Una pregunta. ¿Pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es que muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Amén. Señor nuestro. Vamos a unir en esa oración en voz alta y cuando una breve oración nos introduzca al favor de Dios, hermano. Amén, gloria a Dios. Amén, amén, gloria. Aleluya, vamos a estar, hermanos, tranquilos, relajados, hermanos. Empezamos en el nombre del Señor. Solamente que quiero que tengamos todo el provecho, hermano, que podamos tener. Seamos inteligentes, hermanos. Como dice la Escritura, que aprovechemos bien el tiempo, porque los días, hermanos, que estamos viviendo son muy malos. Aleluya. Y retomando el verso 19, Pablo dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como por la iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es decir, en otras palabras, Pablo sabe claramente, amados hermanos, que el hombre cuando se empeña en algo, cuando el hombre se propone algo y lo quiere hacer bien hecho, amados hermanos, basta que le ponga el corazón y lo haga. Y Pablo decía, yo sé que ustedes como humanos, cuando estaban en el pecado, estaban bien metidos y sabían cómo hacer. Como siempre se dice, amados hermanos, la gente en diferentes estancias en el pecado, vemos, hermano, que el que va a tomar y está presa, hermano, de la bebida, ese puede estar, hermano, 3 días bebiendo. Y puede estar 3 días, hermanos, en parranda. Y los hermanos, los que se drogan, igualmente, hermano, mientras tienen droga, hermanos, ellos le dan duro a la droga. Lo que les gusta, hermano, los bailes y la borrachera, eso puede estar, hermano, una semana entera, gloria sea el nombre del Señor. Amén. Y Pablo dice, bueno, y los que estaban en la fornicación, constantemente pensaban en la fornicación, andaban detrás de la fornicación, y esa era su vida, ¿verdad? Gloria sea el nombre del Señor. Y Pablo ahora dice, bueno, yo les voy a hablar a ustedes como humanos por vuestra humana debilidad. Vamos a si les hablo ahora de esto desde el punto de vista espiritual, van a ser un poco tardos para entender. Pero le hablo por su humana debilidad, que así como para el pecado, ¿verdad? Dice Pablo, para el pecado, para la iniquidad, presentaba vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, es decir, de la misma forma con que lo hacían, con la misma pasión que lo hacían, con el mismo enfoque que lo hacían. Dice Pablo, ahora es necesario que lo hagan entonces, pero en sentido contrario, que ahora lo hagan, ¿verdad? Para santificación, presenten vuestros miembros para servir a la justicia. Amén. Aleluya. Sí, en otras palabras, gloria sea el nombre del Señor. Esto parece muy trivial y muy obvio, pero a veces lo decimos, hermano. A veces, gloria a Dios, hermano, que decimos, vamos para la iglesia, estamos de fiesta. Vamos a tener una fiesta para el Señor. Pero venimos, hermano, contando los minutos nada más. Gloria sea el nombre del Señor. Que el servicio, hermano, no se alargue. Pero cuando ese hermano estaba un conjunto de esos que le gustaba a la gente y empezaba a sonar el conjunto, hermano, si el artista le gustaba, el artista quería parar y la gente le aplaudía otra. Y querían, hermano, estar toda la noche.
que el baile durara toda la noche. Pues Pablo dice, bueno, como para la iniquidad, para lo malo, tenía esa disposición, ese aguante. Y como para las cosas de Dios tiene tanta limitación, gloria sea el nombre del Señor. No quiere decir que estemos aquí por horas y por horas. No quiere decir, amados hermanos, que extendamos los servicios. Quiere decir que si estamos aquí 1 hora o 2 horas, lo hagamos todo de corazón para el Señor, con cuerpo, con alma y con espíritu, porque el Señor es digno de toda la gloria y toda la alabanza. Aleluya. Aleluya. Porque cuando estabais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Es decir, lo que dice Pablo es cuando ustedes estaban en el pecado, ni un solo día se portaban bien. Ni un solo día se portaban, amados hermanos, como santos de Dios. Ni un solo día dejaban de obedecer a la maldad y al pecado. Y de eso vamos a hablar hoy, amados hermanos. Vamos a hablar del pecado, porque somos, hermanos, una iglesia. Y si Cristo Jesús vino al mundo, amados hermanos, lo hizo para morir por los pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Y Pablo dijo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a este mundo para morir por los pecadores, entre los cuales yo soy el primero, decía Pablo. Porque fui blasfemo, perseguidor de la iglesia, pero sin embargo dice, alcancé misericordia, porque lo hice por ignorancia, para que Cristo Jesús mostrara en mí el primero de todos, ¿verdad? Su interés, aleluya, de salvar a los hombres y perdonar sus pecados. Aleluya. Gloria a Dios. Pero sí, amados hermanos, el mundo que estamos viviendo nosotros, cada día se encuentra, amados hermanos, podemos mirar nosotros en un sentido, parece que avanza vertiginosamente. En un sentido pareciera, amados hermanos, que todo va bien. Pero en otro sentido vemos nosotros que la depravación, la corrupción moral, espiritual, amados hermanos, hace que estemos viviendo en un tiempo donde las sociedades están al punto de colapsar, donde hay países que ya no se puede vivir, donde existe, amados hermanos, un caos, donde la maldad parece haber tirado a un lado, hermanos, todo lo que trata de justicia. Y todo lo que reina es la corrupción, es la injusticia, es el asesinato, es el abuso. Amados hermanos, eso es lo que se estamos mirando en estos días. Usted dirá, bueno, pero nosotros aquí no tenemos ese problema. Pero no podemos juzgar el mundo, amados hermanos, solamente desde un ente nada más. Estamos aquí y todavía de pronto no vemos que la maldad alrededor nuestro, hermanos, se esté ya tumbando, esté matando, esté rampante, pero sí la podemos ver germinar. Sabemos, hermanos, cómo está la juventud de este país. Sabemos, hermanos, que la juventud de las escuelas no habla de otra cosa que de drogas, de sexo, de rebelión, de malas palabras, de desobediencia, de malas conductas. Se está formando el germen, se está desarrollando, amados hermanos, a una velocidad vertiginosa, una sociedad que no tiene temor de Dios, que no trae fe en su corazón, que no tiene reverencia ni respeto por las autoridades, que no tiene amor por el país, que no tiene, amados hermanos, principios morales ni principios éticos. Que todo, amados hermanos, lo que vive es un mundo solamente distanciado de la realidad y con una tendencia al desorden y a la maldad tremenda. Amén. Y no tarda, amados hermanos, en que en poco tiempo, desgraciadamente, este país, hermanos, llegue a situaciones como están otros países en el mundo. Porque sencillamente hay algo que no se le pone atención, algo que la Biblia sí le pone atención, algo que Dios le llama la raíz de las cosas, algo, amados hermanos, que Cristo Jesús vino a este mundo para destruir
que se llama el pecado. Aleluya. Amén. Y vemos como todo se trata superficialmente. Si hubiera, amados hermanos, inteligencia, aunque los hombres dijeran no creemos en Dios, aunque los hombres dijeran creemos que somos producto de la evolución, aunque los hombres dijeran somos producto, amados hermanos, de una vida extraterrestre, sin embargo se podrían dar cuenta ellos que aún así el pecado es amados hermanos, algo potencialmente peligroso que tiene el poder de destruir a los hombres. Amén. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que el problema por el cual, amados hermanos, no se ataca frontalmente al pecado como sociedad, básicamente por dos cosas. Una, porque el Dios de este siglo, a saber, Satanás, le ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio en su rostro. Ese es el número uno. Pero número dos, el pecado, amados hermanos, ¿cómo lo podrían definir los hombres? El pecado no lo pueden ver como pueden ver las bacterias, hermanos, con microscopios. No pueden verlo como miran a los virus. Un virus, como miran, amados hermanos, una cepa de un catarro. No. Y donde el hombre se cohíbe. Entonces, amados hermanos, es la relación que tiene tan estrecha lo que se conoce con pecado, con Dios mismo. Porque el pecado, amados hermanos, no es algo material, ni es algo, amados hermanos, inmaterial, o no es algo físico, o no es algo gaseoso. Pecado, amados hermanos, única y exclusivamente la Biblia lo define como desobediencia a la voluntad expresa de Dios en su palabra. Amén. Y ahí es donde está el problema. Por los hombres, hermanos, por el orgullo, por querer voluntariamente no reconocer la existencia y la grandeza y la majestad de Dios. Entonces están luchando con un enemigo que existe, que les golpea el rostro, que los avergüenza, que los esclaviza, que los destruye, pero que ellos no lo quieren reconocer. Y hasta que no lo reconozcan, amados hermanos, y reconozcan que la única solución para eso no son las armas, hermanos, nucleares, ni son, hermanos, las universidades, ni son la sabiduría de los libros, ni son las cárceles, ni son, amados hermanos, institutos reformatorios, sino solamente Cristo Jesús con su sangre es la solución para este mundo y, amados hermanos, la destrucción del pecado. Aleluya. Dios. Lo miramos nosotros, amados, gloria al nombre del Señor. La humanidad, como hemos dicho otras veces, el hombre, hermano, solamente está tratando como cuando usted va en un barco, hermano, y se le abre un hoyo y usted le pone la mano ahí, tratando de aguantar que no le entre agua, pero se le abre otro hoyo y usted pone la otra mano, y se le abre otro hoyo y usted pone un pie, y se le abre otro hoyo y usted pone el otro pie, y si hay otro, en pie se va, pero el barco como quiera va haciendo agua, y el barco, hermano, como quiera se va llenando. Y el barco, como quiera, hermano, se va a empezar a hundir. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Y qué cosa hacen los hombres? Cuando comienzan a subir la delincuencia, comienza a construir cárceles, comienza a contratar compañías, hermanos, que cuiden de los presos, comienza, hermanos, a abrir nuevos, hermanos, cortes. Comienzan a poner programas entonces para restituir a las personas que están en la droga. Comienzan, hermano, cuando comienza a haber enfermedades venéreas, comienzan a haber hijos no deseados, futuros hermanos delincuentes, futuros hermanos pandilleros, gente, amados hermanos, desgraciadamente desde pequeños condenados a nacer fuera, amados hermanos, del orden establecido por Dios. ¿Qué comienzan a hacer? Repartir condones, hermanos, en las escuelas. Cuando comienza a haber enfermedades venéreas,
comienzan, hermano, a repartir, entonces, hermano, también anticonceptivos, cuando comienzan, hermano, los hombres a querer, hermano, encendidos en sus pasiones unos contra otros, a cometer actos vergonzosos hombres con hombres y quieren, hermano, casarse, entonces creen que van a resolver el problema ignorándolo y aceptándolo. Aleluya. Pero mientras tanto sabemos que ninguna de esas cosas le trae una solución, amados hermanos, al pecado. Que al contrario, el pecado tiene algo que es muy peligroso, que es que el pecado es algo mutante, algo que no se mantiene estable, que va en aumento en aumento. Los pecados, hermanos, aún a nivel de países, de generaciones. Usted mira el pueblo de Israel, si lo mira como una unidad, hermano, cada día fue siendo peor. Fue cada día, amados hermanos, sin arrepentimiento. Iban cayendo, amados hermanos, en pecados peores. Iban cayendo en abominaciones peores. Y llegó el tiempo, amados hermanos, que como las sociedades que estamos viendo, usted dice, ¿cómo es posible que hemos llegado a una situación que usted prende el televisor y mira que aparecieron 49 sin cabeza, que encontraron, hermanos, a un hombre que había metido en una sustancia química decenas de cuerpos para desaparecerlo, y encuentra que le echan los cadáveres de las personas a las bestias, o que se los comen, o que hacen cosas, o que matan a los niños y a toda la gente. Usted dice, ¿cómo es posible llegar a tanto grado de maldad? Bueno, eso es algo que se fue desarrollando, y usted nunca va a ver lo último del pecado. Usted nunca va a ver, amados hermanos, la culminación del pecado. El pecado, mientras esté libre, va a hacerse cada vez peor, cada vez más abominable, cada vez más generalizado, cada vez, amados hermanos, más terrible, más incontrolable. Aleluya. Amén. Y nosotros estamos aquí, amados hermanos, como pueblo de Dios, número uno, para entender mejor que nadie el alcance destructivo que éste tiene. Y para nosotros, amados hermanos, como pueblo de Dios, que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, que sabemos por el rigor en nuestra vida lo que es haber sido esclavos del pecado, y que también hemos sabido y hemos experimentado lo que significa la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Debemos de estar muy claros, amados hermanos, para que ninguno se deje arrastrar por la astucia o por el engaño, amados hermanos, de volver a caer en semejante situación de que nosotros estuvimos un día antes. Aleluya. Porque Pablo dice, amados hermanos, cualquiera que fuera vencido por alguno se constituye esclavo de aquel que lo venció, sea de Cristo para la justicia o sea del pecado para la muerte. Aleluya. Pero mira, amado hermano, la razón por la que estamos viendo el mundo que estamos viendo ahora mismo, la razón por lo que nos esperan cosas terribles, amados hermanos, es porque vemos nosotros, como acabo de decir, hermano, que el pecado va en aumento porque tiene su mecanismo. Mire cómo es el pecado. El pecado, amados hermanos, para mostrarse el pecado, hemos dicho y sabemos nosotros que lo primero que hace es, amados hermanos, esconderse a sí mismo. El hombre, amados hermanos, todo hombre tiene, desgraciadamente, el tener una naturaleza caída, tiene algo que se llama concupiscencia, los deseos, amados hermanos. La Biblia dice que el mundo entero está bajo corrupción por causa de la concupiscencia. Porque en el hombre, amados hermanos, es una tendencia a lo que es, hermano, los deseos. Pero el pecado es una voz
que llama al deseo, pero lo llama para que éste se desarrolle y se manifieste fuera de la voluntad permisible de Dios. Y ahí, amados hermanos, el problema es cómo actúa el pecado. Lo vemos nosotros desde el principio, desde Génesis, cuando Dios le dijo claramente a Adán y Eva: no vas a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, ni lo vas a tocar, porque el día que lo hagas morirás. Ese es Dios, que es la verdad, que es el camino, que es la vida. Amén. Pero el pecado, especialmente personificado en Satanás, ¿qué es lo que dice la gente? No es cierto. Lo que Dios dice no es cierto. La palabra de Dios no se va a cumplir. La palabra de Dios es mentira. Al final no es tan malo. ¿Y qué le digo, amados hermanos? En cierto modo, la voz de los padres viene siendo la voz de Dios sobre los hijos. Amén. Diciéndole: esto es malo, esto es malo, esto es malo, no lo hagas, ni te detengas en ello, ni lo contemples, ni lo toques, ni lo pruebes. Pero, amados hermanos, gloria a Dios, dice que el diablo es astuto. ¿Y cómo hizo, amados hermanos? Primeramente digo, no es cierto lo que Dios dice. En otras palabras, su palabra no es cierta. Su palabra no se va a cumplir. Y le digo: reconsidéralo. Mira, el árbol ahí está. Y cuando la mujer lo reconsideró y la mujer lo miró, encontró que el árbol era agradable a la vista. Mientras Dios le dijo: no lo mires o no lo toques, la mujer no le había puesto atención. Porque Dios, hermanos, no quiere que nadie coquetee con el pecado. Amén. En ninguna manera se puede coquetear con el pecado. Gloria a Dios. Pero el diablo sí es astuto, amados hermanos. Le digo: la voy a hacer coquetear con el pecado y va a caer. Y ya le digo a la mujer, comenzó a contemplarlo, a reconsiderarlo. Y al hacerlo, digo, a los instintos sensoriales del hombre, que el hombre busca placer siempre. Digo, ese árbol parece que me puede resultar placentero, desagradable a la vista y también al paladar. Y luego, amados hermanos, llegó la situación donde el diablo dijo: no vas a morir. Y al mirar la apariencia del pecado, hermano, que no se muestra pecado, no era una fruta podrida, no era una fruta agusanada, no era una fruta maloliente. No, el pecado se va a mostrar limpio. Amados hermanos, la gente dice: se te va a aparecer el diablo. No, hermanos, sí, y se lo presentan a la gente con esos cachos, como dicen en México, y con una cola. Pero no, amados hermanos, se te va a aparecer en otra forma. En la forma en que le gusta a tus sentidos sensoriales, en la forma en que te gusta la carne, en la forma en que te atrae. Esa forma es que se va a aparecer, y usted no va a encontrar nada que esté, amados hermanos, en lo que es visible, algo que sea, hermano, desagradable o reprobable. Porque esa es la facultad que tiene el pecado. Y amados hermanos, presentarse como algo inocuo, quiere decir que no produce mal. Y es lo que hace, hermano, gloria sea el nombre del Señor, la juventud. Por eso la juventud es, hermano, tan vulnerable, tan fácil presa, porque la juventud, amados hermanos, trae todo el brío, todo el deseo, toda la concupiscencia, y cree que el sentido de la vida es el placer, que mientras más placer se sienta, amados hermanos, más
victorioso es uno, más exitoso es uno, pero la vida, amados hermanos, está muy corta. Y nosotros vemos, hermanos, todos los días en la televisión se permite, sale la gente, hermano, y estaba una botella, boom, y sale, y todo se pone frío, y el baile, y se pone, hermano, todo muy hermoso, y eso sucede diariamente. Hay lugares donde comienzan esas, hermanos, fiestas, donde se destapan esas cervezas, donde se prenden esos radios, donde hay esos bailes, donde hay parejas que se conocen, donde se produce sexo, donde, amados hermanos, la gente tiene, según dice la carne, un buen tiempo. Pero también sucede todos los días, amados hermanos. Pero eso no sale en la mente, gloria sea el nombre del Señor, ni sale en los comerciales. Que mucha gente, amados hermanos, en esa situación van a salir y van a causar accidentes de tráfico, que se van a matar ellos o van a matar a familias, hermanos, enteras, que en medio de la embriaguez del licor van a dar el próximo paso para entrar a probar drogas, amados hermanos, más fuertes, que estando bajo los efectos de la droga y del alcohol van a cometer actos, hermanos, a veces homosexuales, de carácter lesbiánico o de carácter, amados hermanos, netamente homosexual entre hombres. Porque ahí va a estar la lesbiana, aprovechándose de la mujer que se emborrachó o se drogó. Ahí va a estar el homosexual, aprovechándose del hombre que se emborrachó o se drogó. Y de ahí, amados hermanos, cuántas cosas no pueden salir de un acto aparentemente tan inofensivo. Cuántas veces han habido matrimonios, hermanos, de años, hombres que tienen su mujer, que tienen, amados hermanos, su familia, pero por un momento de meterse, amados hermanos, en la carne, porque una mujer está bonita, porque tiene buen cuerpo, porque está más joven, porque tiene mejor apariencia, la carne, amados hermanos, empieza a enfocar en eso nada más. Y piensa, no va a pasar nada. Me voy a llegar a esa mujer, me voy a acostar con ella, voy a tener un buen tiempo, no va a pasar nada, nadie se va a enterar. No, amados hermanos, ese es el poder del pecado para disuadir. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando el hombre, amados hermanos, salta a la mujer, la mayoría de las veces, amados hermanos, se pierde, sencillamente se pierde, amados hermanos, el matrimonio. Porque muchas veces, aunque se quiera perdonar, ya la confianza, amados hermanos, y ya el malestar y la sombra de la duda constantemente rondando, comienza, amados hermanos, a producir algo que no hemos entrado todavía, que produce el pecado. Conocí yo gente, hermanos, trabajadoras, que comenzaron con su mujer a luchar, a trabajar, y luego, amados hermanos, cuando estaban establecidos, pusieron sus negocios, contrataron sus secretarias. Y no estoy diciendo nada en contra de las secretarias, amados hermanos, solamente casos específicos que yo recuerdo. Hermanos, y estos dos casos que me vienen a la mente, sencillamente se olvidaron, amados hermanos, de su esposa, de su compañera de la juventud, de la cual dice la Biblia, amados hermanos, gózate con la mujer de tu juventud, que en todo el tiempo te sean gratas sus caricias, aleluya. Amén, amén. Y se juntaron, hermanos, con esas mujeres, que a la vez se juntaron con ellos por su dinero, y al final, amados hermanos, pasó lo que tenía que pasar, lo que al fin y al cabo produce el pecado, que es muerte. Y esos hombres terminaron a la vez siendo engañados por hombres, con hombres jóvenes, o sencillamente
amados hermanos, destituidos de su dinero, de ya lo que les quedó del divorcio. Y cuando la mujer pasó el divorcio y los hombres se quedaron prácticamente, hermanos, sin nada, estas mujeres más jóvenes los mandaron, hermanos, por un tubo y se quedaron sin la esposa de la juventud, se quedaron sin la amante y se quedaron sin el dinero y se quedaron sin su familia. ¿Cuánto vale la familia? ¿Verdad? Imagínense, alguien dirá, si yo llego donde usted está y usted tiene todos los ahorros de su vida, y usted es un hombre que ha ahorrado toda su vida, limitándose en lo que come, lo que viste, lo que gasta, y luego ahora tiene 15, 20, 50, 70, 100 mil dólares, y yo me encuentro una desperdicio de un perro por ahí y se lo llevo y le digo, esto te lo cambio por tus ahorros, más probable, hermano, que me den un empujón o una patada, amados hermanos, y saque el loco este de aquí. Pero ¿qué es el que cambia, amados, su familia? El que cambia, amados hermanos, su estabilidad por un momento de placer. Esto también es un acto, amados hermanos, de locura. También es un acto irracional. Cuando Aarón y María pecaron, amados hermanos, criticando a Moisés, y cuando Dios lo llamó para reclamar, ¿qué fue lo que dijo Aarón? Oh Señor Dios mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado. Amados hermanos, el pecado es un acto de locura, porque cuando el hombre comete pecado, está actuando contra sí mismo, dañándose a sí mismo. Imagínense, me acuerdo una vez fui allá a Los Ángeles, me encontré un vietnamita en la calle, hermano. El hombre tenía tremenda pelea a piñazos, pero, hermano, por todos lados, piñazo y piñazo, pero era con él mismo. Llevaba, hermano, no sé cuántos años llevaría peleándose con sí mismo. Pero ese día, hermano, se estaba dando entrada a piñazo. Él peleaba con alguien y con lo mismo empezaba y era con él mismo, hermanos hermanos. Y usted nada más lo ve y dice, está loco ese hombre. Pero el que comete pecado también está loco, amados hermanos. Porque también cuánta gente no han habido que han estado, amados hermanos, bajo la cobertura de Dios, bajo la gracia del Espíritu Santo, habiendo sido reconciliado con Dios y teniéndolo todo, amados hermanos, en la casa de su Padre, se han abandonado, amados hermanos, también por meterse por ahí con una mujer, por tener un rato de placer, y luego, amados hermanos, gloria a Dios, nunca más, hermanos, han vuelto a los caminos del Señor. ¿Qué hicieron ellos? También un acto de locura. ¿Qué cambiaron ellos, hermanos? Cambiaron, hermanos, una tonelada de oro, por decirlo así, por un poco de excremento del peor que puede existir, aleluya. Amén. Pero el hombre lo hace porque el pecado, amados hermanos, se esconde, porque la gente cree que cada uno es diferente. Yo lo voy a hacer y nadie lo va a saber. Yo voy a acostarme con esa mujer y no va a tener sida, no lo voy a agarrar. No voy a agarrar una enfermedad venérea. Dios me va a dar una oportunidad a mí. Dios a mí me va a perdonar. Dios no me lo va a tener en cuenta. El hijo pródigo, estando, amados hermanos, en la casa de su padre, teniéndolo todo, dijo, me voy a ir. Y se fue, amados hermanos, todo lo que pensaba era irse de la casa del padre. Y el diablo lo traía, amados hermanos, engañado. Él decía, cuando estoy engañada en la edad y me dé permiso, me voy a ir. Era todo lo que pensaba, hermano. Y le digo, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y todavía le digo, está bien, es el padre y se va. Pero dice, comenzó
a gastárselo todo, amados hermanos, en pecado. Se quedó sin nada. Y, amados hermanos, cayó en una situación desesperante. Pero gloria a Dios, la Biblia dice algo muy singular. Algo, amados hermanos, que da una idea muy clara de que este muchacho había perdido la noción, la visión y había actuado locamente. Porque el joven dice, la Biblia, volviendo en sí. Quiere decir, fue un acto de locura lo que hizo. Fue un acto irracional. Fue un acto de un arrebato. Pero gracias a Dios que dice la Biblia, volviendo en sí, reaccionó y dijo, en la casa de mi padre hay muchos, dice, jornaleros, y todos están bien y tranquilos, y yo aquí, dice, pasando tanta necesidad, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Aleluya. Amén. Amén. Alabado sea Cristo para siempre. Amén. Porque si, amados hermanos, el pecado no puede tener cabida en nuestras vidas en ninguna manera, porque ese es el problema. Que mucha gente, amados hermanos, que están siendo cristianos, han permitido que todavía queden ciertos pecados en su vida. Y déjeme decirle este día que si usted y yo permitimos que algunas cosas que desobedecen la voluntad de Dios, la palabra de Dios, permanezcan en usted activas, déjeme decirle que ellas tienen el potencial de hacerle que usted se corrompa más y que usted se endurezca y que usted se aleje de la voluntad de Dios y termine perdiéndose. Aleluya. Porque tenemos que ser arrepentidos, amados hermanos, de todo. No solamente de los pecados que son socialmente escandalosos. Porque la gente dice, no, yo no adultero, yo no cometo fornicación, pero es chismoso, es envidioso, es murmurador, es rencoroso. Entonces, en la misma lista, amados hermanos, está, no os engañéis, dice la Biblia, ¿verdad? Ni los mentirosos, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los avaros, etc., heredarán el reino de los cielos. No, amados hermanos, la Biblia nos da una lista de unos pecados menos pecados que otros. Habla de pecado de muerte, que es otro asunto. Pero nosotros no debe haber, amados hermanos, dice la Biblia, celebremos la Pascua sin la levadura de la malicia. Aleluya. Amén. La Biblia nos enseña que un poco de levadura leuda toda la masa. Aleluya. Después, dice la Biblia, amados hermanos, una masa que esté limpia de toda levadura. Amén. Un pueblo, amados hermanos, como dice la Escritura, santo. Un pueblo, amados hermanos, gloria a Dios, entrañable. Gloria. Amén. Un pueblo que ame a Dios y lo glorifique en toda la manera de vivir. Amén. Tenemos, hermanos, que buscar esa perfección. Porque si hay pecados en nuestras vidas permisivos o permitidos, de lo que hemos hablado anteriormente, amados hermanos, ahí donde se mira el estancamiento espiritual, donde la gente, ¿por qué no creces espiritualmente? ¿Por qué no hay un fervor mayor, una entrega mayor, un trabajo mayor, un amor mayor, una devoción mayor? Porque hay ciertas cosas,
Hay ciertas áreas en tu vida que Cristo Jesús no es el Señor, donde todavía el diablo tiene su lugar puesto de resistencia en contra de la palabra de Dios, los cuales son necesarios arrancarlos, hermanos, de una vez para que Cristo ocupe todo nuestro ser, nuestro cuerpo y nuestra mente, como dice la palabra del Señor. Aleluya. Amén, amén. Y luego el pecado, amados hermanos, la gente no solamente peca y sigue siendo el mismo. ¿Qué hace la gente cuando peca? Se transforma, se corrompe. Porque cuando la persona, amados hermanos, una persona ya primeramente, como decimos, el diablo, hermano, se engaña a la gente. O la gente, porque quiero aclarar esto, amados hermanos, el pecado de la desobediencia a la palabra de Dios no es el diablo el que la da desobedecer, es uno. Es uno, amados hermanos, el que tiene la última palabra, si obedece a Dios o no obedece a Dios. Pero cuando el pecado, amados hermanos, hace su función de encubrirse, de tratar de encubrir las consecuencias, la mente todavía quiere, amados hermanos. Por ahí tú conoces la palabra de Dios, dice no lo hagas. Los padres te dicen no lo hagas. El abuelo te dice no lo hagas. El tío te dice no lo hagas. El primo te dice no lo hagas. El vecino te dice no lo hagas. El maestro te dice no lo hagas. Pero la carne, amados hermanos, todavía quiere. Entonces, ¿cómo le hace el hombre? Trata de adormecer la conciencia, hermanos. Trata de adormecer la conciencia. ¿Y qué dice la gente, hermanos? Yo he visto gente que ha pecado, pastores que pecaron con hermanas de la iglesia, hermanos ministros que pecaron, hermanos de la congregación que pecaron. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pregunté yo. No es que me dijeron que estábamos en la gracia. Me dijeron que estábamos en la gracia y entraríamos, hermano, en lo que sería otra enseñanza para otro día. Es la corrupción, hermanos, donde el hombre llega al punto de portar, de adormecer la conciencia. Llega, si es conocedor de la Biblia, si es predicador, el peor, amados hermanos, el peor peligro que hay no es que un pastor peque, no es que un predicador peque. Si peca, amados hermanos, tiene la misma chance que el resto de la congregación de que Dios lo restaure, lo perdone, lo eche al infierno. Amados hermanos, el peor peligro es cuando el hombre, cuando ha sido corrompido, entonces, hermano, trata de corromper la palabra de Dios, trata de justificarse a través de la Escritura, trata de crear doctrinas, amados hermanos, que amortiguan su conciencia. Y entonces es cuando viene el peor peligro, que viene metiéndole al pueblo una palabra que antes de ayudarle a santificarlo, antes de mantenerlos inmunes al pecado, los hace propensos a él. Ese es el peor pecado, aleluya. Dios. Pero amados hermanos, y ahí está la gente y comienza los demás lo hacen. No es tan malo, todo el mundo lo hace. Todos los jovencitos lo hacen. En la televisión todo el mundo lo hace. En la novela todo el mundo lo hace. Aún David lo hizo también. Los hombres de la Biblia también pecaron. Pero cómo trata de adormecerse el hombre en la conciencia. Todavía, amados hermanos, autoengañándose. Y dice, es que estoy en la gracia. Cuando Dios me ve, ya no me ve a mí, ve a Cristo. Y comienza, amados, el hombre echando mano de cuántas cosas, amados hermanos, puede echar para tratar de amortiguar su conciencia.
de una vez, hermano, que comete el pecado. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué dice Santiago? ¿Dónde es la guerra? La guerra es en la mente, amados hermanos. Si pierdes en la mente, ya perdiste. Si aceptas en la mente, ya aceptaste. Si lo concibes en la mente, amados hermanos, como dijo un predicador que yo no conocí, pero que escuché a otros predicadores decir siempre, que hacían la pregunta: ¿crees que un pájaro puede sacar huevos o polluelos en la cabeza de alguien? Y la respuesta era sí, si alguien lo deja. Si uno se queda quieto, el pájaro va y trae una pajita y la pone, y ahí va y busca, y hay unos hermanos rápidos. Me dijo un hombre ahí donde estábamos trabajando, había un nido, puso un ventilador, y alrededor de la copa del ventilador le hicieron un nido tremendo. Dice, en un día lo hizo el pájaro. Rápido, hermano, fum, 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 y tejió rápido un nido. Y si viene, hermano, si pone una pajita ahora y una pajita ahora, y al ratico está el nido formado. Y viene y pone los huevos ahí, y luego le da calor, y usted no hace nada, nacen los pájaros, hermano. La Biblia dice que el pecado, ¿verdad?, una vez concebido, entonces, amados hermanos, engendra la muerte. Pero viene cuando se corrompe, entonces el carácter. ¿Qué pasa cuando, amados hermanos, el hombre aquel que empezó con la secretaria, cuando llega a la casa no es el mismo? Cuando llegaba a la casa, amados hermanos, era una conducta diferente. Y cuando esa secretaria llegara a la casa, ¿cómo era la conducta? O cuando un jovencito o una jovencita, amados hermanos, comienza a tener relaciones sexuales escondidas con el novio, o un jovencito comience a hacer drogas, amados hermanos, no va a ser el mismo. No va, amados hermanos, a cambiar la corrupción del carácter. Comienza a corromperse el carácter. Hay unos maridos que van si lo que quieren es una aventura nada más, van a lucir más cariñosos con la esposa porque la conciencia lo acusa, y van a ser más cariñosos porque la lástima con la mujer, y comienza siendo más cariñoso. Pero los que no, comienzan a molestar a la mujer. Todo lo que diga le molesta, todo lo que habla es una estupidez, y por cualquier cosa es un motivo para tener un pleito, para poder, amados hermanos, tener una ruptura, para poder hacer lo que no se atreve, porque reconoce que es una cobardía y es una traición, es una basura. Pero como cobarde y traidor, amados hermanos, comienza buscando justificaciones. Y igualmente, amados, en cualquier caso comienza la gente a retraerse, a apartarse. ¿Y saben qué pasa cuando alguien está en pecado? Para calmar la conciencia, quiere buscar defectos en los demás. Se comienza a ser criticón. Si es el caso del jovencito o la jovencita, ¿para qué deben criticar a la madre? Criticar al padre. ¿Para qué? Para decir todos tienen defectos, todos cometen errores, tratan de exagerarlos, para sentirse entonces, amados hermanos, no tan mal. Pero mira, mientras tanto va a deteriorar la relación con el padre, con la madre, con el resto de los hermanos, con el resto de la sociedad. Ese es el pecado, amados hermanos, que al final, gloria sea el nombre del Señor, que ya sé que llevo bastante tiempo y esto tiene que seguir con otra parte. Amados hermanos, al final, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que engendra, amados hermanos, la muerte. Cuando usted ve a un joven que está en el Señor, se le mira en el rostro la luz. Desgraciadamente, he mirado yo los rostros, hermanos, de los hermanos que han andado mal, antes, hermanos, de que lo confesaran, antes de que me lo dijeran, antes de que lo supiera, pero de ver sus rostros nada más, amados hermanos, ya sabía yo que las cosas no estaban bien. Porque dice la Biblia, amados hermanos, un Dios cuando Caín andaba mal, dice la Biblia que el rostro, amados hermanos, se desmudó, transformó su rostro, traía envidia contra su hermano,
Primero el mismo proceso. Él andaba mal, no quería tener un buen servicio hacia Dios. Y como su servicio, hermano, hacia Dios no era bueno, quiso buscar problemas con su hermano. Le dio envidia de que las obras de su hermano eran buenas y las de él eran malas. Y se corrompió su carácter. Y cogió envidia y odio contra su hermano. Y se desmudó su rostro. Se cambió su rostro. Amados hermanos, dice la Biblia que el que está bien en los caminos del Señor, le resplandece la luz del Evangelio en su rostro. Pero cuando la persona está mal, amados hermanos, se acaba ese gozo. Se opaca el rostro, amados hermanos. Gloria es el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a estar todos en pie. Aleluya. Gloriamos al Señor Jesús. A su nombre. Gloria. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria. Vamos a dejarlo aquí, amados hermanos, pero vamos a seguir pronto. Porque de aquí vamos a continuar un poquito más y vamos a entrar en la parte ya, amados hermanos, de lo que es la corrupción de la doctrina. Amén. Vamos a hacer un lugar, hermanos, para orar.